Bienvenidos al 28º Foro del Futuro, organizado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Nuestro objetivo es fortalecer la colaboración entre la academia, el sector público y la sociedad para alcanzar juntos los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Hoy nos reunimos para explorar y debatir sobre las tecnologías informáticas avanzadas que están transformando nuestro mundo. Nos enfocaremos en la inteligencia artificial, las supercomputadoras y la computación cuántica. Buscamos comprender cómo pueden impulsar el desarrollo sostenible del Perú. Vivimos en una era de acelerada innovación y desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial viene cambiando la forma en que vivimos y trabajamos, desde asistentes virtuales hasta sistemas de diagnóstico médico. Las supercomputadoras están resolviendo problemas complejos a una velocidad sin precedentes, y la computación cuántica promete revolucionar campos como la criptografía, la ciencia de materiales, el desarrollo de medicamentos, entre otras aplicaciones. Este foro reúne a expertos, académicos y líderes del sector tecnológico para discutir las aplicaciones prácticas de las tecnologías y su impacto en nuestra economía y sociedad. Su conocimiento y experiencia son esenciales para navegar los desafíos y aprovechar las oportunidades que las herramientas avanzadas nos ofrecen. Además, este evento será una plataforma para intercambiar ideas innovadoras que potencien el uso de las tecnologías en beneficio del desarrollo nacional. Creemos que, a través de la colaboración y el diálogo, podemos encontrar soluciones innovadoras a los retos que enfrentamos. Gracias a nuestro amigo de la IA por toda la información. Estamos convencidos de que estas tecnologías no solo transformarán sectores específicos, sino que también tendrán un impacto profundo en la vida cotidiana de todos los peruanos. La implementación efectiva de estas herramientas puede mejorar la calidad de vida, aumentar la eficiencia en diversos procesos y promover el crecimiento económico. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta jornada de diálogo e intercambio de conocimiento. Juntos construiremos un futuro más innovador, sostenible y próspero para el Perú. Bienvenidos al 28º Foro del Futuro. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días a todos y todas. Aquí en la sala están presentes expertos en tecnologías de información, especialmente en computación cuántica, en inteligencia artificial y supercomputadoras. CEPLAN les da la bienvenida y también a todo el público que nos está siguiendo en simultáneo en las redes sociales del CEPLAN. Como han podido ver en el video introductorio, pues la inteligencia artificial está al alcance de todos. Fácilmente podemos desarrollar contenidos, poder aplicar estas tecnologías al día a día, y el día de hoy vamos a conversar más sobre eso, escuchando sobre todo a los expertos que están en esta sala para poder conocer cómo implementar, qué desafíos tenemos y las perspectivas a futuro. Para empezar, le voy a dar la palabra al presidente del CEPLAN, Yofiani Peirano, para que pueda dar la bienvenida y el saludo a todos los expertos y al público presente. Gracias, Jordi. Bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes. Sinceramente, para el CEPLAN no solamente es un honor, sino un agradecimiento el tiempo que ustedes están invirtiendo, principalmente por la sapiencia personal y que han generado obviamente en sus organizaciones y en su experiencia profesional. Nosotros queremos, a partir de estos foros, difundir no solamente las innovaciones que tenemos como reto en el sistema público. Sabemos que el sistema público no tiene la dinámica del sector privado y sabemos que la información que ustedes nos pueden vertir puede ser material suficiente para plantear nuevas reformas estructurales del Estado. En ese sentido, utilizar la inteligencia artificial, utilizar las supercomputadoras, los procesadores cuánticos, la trinariedad frente al qubit que se podría dar para la resiliencia de nuestro cambio climático y nuestra adaptación, siendo un país megadiverso, pluricultural y megadiverso, digo, hasta inclusive supradiverso. Somos el cuarto megadiverso en el planeta, pero sin contar la biomasa que está en la parte marítima, considerando la biomasa de la Amazonía. Entonces, si nosotros tuviéramos que reconocer nuestra capacidad, somos el único país supradiverso del planeta. Por eso que hemos tenido constantes capas de civilización por más de 5.000 años y nos colocamos en una de las fuentes de civilización. Dicho eso, yo quisiera comentarles un poco lo que tenemos en CEPLAN para que se entienda, ¿no? Nosotros acabamos de lanzar el Plan 2050. Qué duda cabe que muchas veces se nos indica que en el CEPLAN y el Perú no piensa en largo plazo. Siempre estamos en modo reactivo coyuntural de corto plazo. Sin embargo, nosotros acabamos de lanzar el Plan 2050, que es el plan
en toda Latinoamérica que cuenta con la mayor cantidad de indicadores, es decir, es un documento altamente científico y técnico. Dicho ello, también hay que mencionar que hay que implementarlo con los otros sistemas administrativos, que es planeamiento, presupuesto, abastecimiento, tesorería, inversión, y todo ello para hacerle la vida más fácil a todos los peruanos y por supuesto al sector privado. Nosotros contamos con un GeoCeplan que tiene capas de información sectorizadas por todo el territorio nacional, que para el sector privado también es muy importante porque es información que está convalidada cada 6 meses y que nos brinda las capas de conectividad, servicios sociales, desnutrición crónica en todo el Perú. Pero esta información queremos también que sea ampliada por el sector privado y con ello, hay que mencionarlo, hemos ganado un premio en Latinoamérica como el mejor herramienta de enfoque territorial de planeamiento y sabemos que cada vez las ciencias computacionales interactúan más con las redes neuronales y por supuesto la neurociencia es un nuevo paradigma que podría ayudar con las ciencias computacionales a la mejor asertividad de la toma de decisiones públicas. No puede ser solamente anclado en la ilustración, basado simplemente en principios de derechos. Simplemente hay que tomar decisiones en función de los datos que nos brinda la realidad. Hay que recordar que se trata de intervenir, tanto ecosistema público como privado, trata de intervenir sobre una realidad dinámica compleja y la realidad que es compleja cambia constantemente, entonces tenemos que tener un proceso de adaptabilidad. Por ello, el CEPLAN también trabaja con un observatorio de prospectiva, que es el único que tiene Centro de Planeamiento de Latinoamérica, y que también ha sido felicitado por OCDE, pero por sobre todo nosotros lo que queremos es que los velocímetros y dashboards con velocímetros y tableros de control semaforizados puedan ser penetrados con tendenciales de comportamiento en todo el territorio nacional. Y con esto concluyo, lo que nosotros queremos es que todos los servicios públicos, tenemos más de 39 políticas nacionales, tenemos más de 392 indicadores nacionales, imagínense, todo ese repositorio científico de los 2.000 pliegos, 19 ministerios, 200 pliegos nacionales, 26 gobiernos regionales, 195 provincias, 1.845 distritos más 11 que se están creando actualmente, toda esa fragmentación de toma de decisión sea mejor manejada con Big Data, ciencia computacional, procesadores cuánticos. Algún día podríamos tener supercomputadores con los suficientes petaflops que nos ayuden a analizar la matriz de comportamiento de los algoritmos que permiten la conductividad y el comportamiento en el territorio, sea urbano o rural, y tratemos de que ese estado anclado, y con esto concluyo, anclado en la ilustración, anclado en la discrecionalidad, anclado en la rotación de los recursos humanos, pueda tener una predictibilidad y toma de decisión más asertiva y eficiente a partir de la información computacional y la ciencia de los datos. Por eso, les agradezco sinceramente el tiempo que se están tomando ustedes y quiero decirles que estos foros son vistos en tiempo sincrónico por más de 5.000 personas. Cada vez más la burocracia peruana, los tecnócratas nacionales, cada vez están más deseosos de conocer temas informáticos, computacionales que les permitan mejoras a los procesos que ya son altamente digamos, no eficientes, ¿no? Entonces sí hay un interés, hay un compromiso de parte de todo el aparato burocrático nacional, multinivel de gobierno, y que aprovecharía mucho la sapiencia que ustedes van a vertir el día de hoy. Iniciamos, por favor, Jordi. Muchas gracias con todos. Bienvenidos a CEPLAN. Muchísimas gracias, señor Peirano. Para iniciar vamos a hacer una ronda inicial de presentación. Somos varios en la mesa, así que les pediríamos básicamente el nombre y el cargo de la institución que representan. Y luego de eso sí ya va a darse una muy breve presentación para dar el paso a lo más importante, que es sus opiniones en amplitud sobre las preguntas que vamos a formular. Así que vamos a empezar por este lado de la mesa y luego continuamos por este otro lado. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días con todos y gracias a CEPLAN por esta invitación. Mi nombre es Luis Romero Boitendía, director ejecutivo de Initel UNI. Gracias. Gracias. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Enrique Mesones. Soy presidente de la Asociación Peruana de Software, Tecnologías y Economía Digital, APESOFT. Y un placer estar acá presente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Giovanna Mata, directora de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. Gracias. Muy buenos días, se agradece la invitación. Mi nombre es Joel Telles Castillo, director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Initel UNI.
Buenos días, mi nombre es Ivonne Montes, soy investigadora científica del Instituto Geofísico del Perú y mi especialidad es en modelamiento numérico. Buenos días, mi nombre es Corrado Deli, soy integrante del Grupo de Inteligencia Artificial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es un gusto también estar aquí. Buenos días, mi nombre es José Fiestas, soy coordinador del Grupo de Investigación Científica en UTEC y bueno, soy docente de un curso que es bien importante en este contexto que es computación paralela, ¿no? Quizá lo que hay que divulgar mucho. Muchas gracias. Sí. Buenos días con todos. Mi nombre es César Vilchesinga, secretario de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es César Campos, soy partner y Head of Digital Technology de NTT Data Perú y Ecuador. Buenos días, mi nombre es Jaime Gutiérrez, soy director de tecnologías y megatendencias de APESOFT. Buenos días con todos, mi nombre es Gerardo Jacome, soy director de modelamiento numérico del CENAMI. Buenos días con todos, yo soy Ingrid Joyo, jefa del Departamento de Tecnología Digital de TecSou. Gracias por la invitación. Buenos días, soy Jorge Tan, responsable del Laboratorio de Modelado Oceanográfico, Ecosistémico y del Cambio Climático del IMARPE. Buenos días, gracias por la invitación. Soy ingeniero meteorólogo de Corpac, especialista en modelamiento atmosférico y cursando una maestría en Ciencias de la Computación en Brasil. Buenos días con todos, gracias por la investigación. Mi nombre es Rodolfo Cárdenas y soy investigador del IAP Iquitos y en la especialidad de procesamiento de imagen e inteligencia artificial. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy breve presentación, sobre todo conceptual introductoria y algunos datos interesantes que espero puedan generar también o motivar la conversación. Bien, para el público, los expertos, bueno, probablemente pues esto lo dominan de forma cotidiana, pero la inteligencia artificial nos permite crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. A través de la identificación de patrones, predicciones, y nos permiten tomar decisiones, y el aprendizaje como tal, basados en algoritmos y sobre todo gran cantidad de datos, ¿no? Y las aplicaciones son ya muy conocidas: el procesamiento del lenguaje natural, la visión computacional, el reconocimiento de voz, el aprendizaje automático, que en realidad es un conjunto de algoritmos para poder potenciar la inteligencia artificial, y justamente lo que se ha desarrollado con más énfasis en los últimos años, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, estamos compartiendo algunos conceptos básicos. En cuanto a las supercomputadoras, son estos sistemas de alto rendimiento que permiten realizar cálculos extremadamente complejos y a una velocidad mucho mayor que las convencionales, que justamente se basan en la arquitectura paralela y en la interconexión de alta velocidad de estos procesamientos, con aplicaciones en las investigaciones y simulaciones científicas, el procesamiento también de Big Data, la misma inteligencia artificial, con las unidades de procesamiento gráfico, la criptografía y el diseño de productos, entre otros. Y en cuanto a la computación cuántica, que es un paradigma de la computación basado en los principios de la mecánica cuántica, como por ejemplo la superposición, que permite justamente abordar los llamados bits cuánticos, que tienen el estado 0, 1 o una superposición de ambos, lo cual permite realizar múltiples cálculos en paralelo y aplicado para ciertos tipos de problemas, y el entrelazamiento, que es la comunicación inmediata entre estos estados de los qubits, de forma que pueda haber justamente una comunicación más ágil y por nuevas posibilidades de ello, y el procesamiento de información, lo cual tiene aplicación directa, por ejemplo, en el tema de criptografía, en la simulación de materiales y moléculas, la optimización de procesos y también inteligencia artificial que se pueda pensar a futuro ya utilice estos tipos de procesadores, ¿no? Entonces, esto es más de vanguardia y sabemos que está el mundo, digamos, en la punta de lanza de la investigación, está avanzando también en este frente. Y ahora sí vamos a pasar a las intervenciones, y para poder hacer estas intervenciones, básicamente lo que quisiéramos es un orden en el cual ustedes pueden levantar justamente las tarjetas de mesa, así, para que puedan participar. Vamos a dar, como son varios, 3 minutos para una intervención inicial. ¿Y cuál es la pregunta a la que gustaríamos que respondan, por favor? Es principalmente esta, ¿no? ¿Cuáles son las barreras más significativas que impiden una adopción más amplia y efectiva de la inteligencia artificial, las supercomputadoras y la computación cuántica, todavía más vanguardista, ¿no? ¿Y qué medidas inmediatas se pueden implementar para superar estos desafíos? Entonces les invitamos a poder participar. Vamos a empezar con el señor Luis Romero, el señor Enrique Mesones, el señor César Vilches y el señor César Campos. En ese orden, por favor. Gracias. Muchas gracias.
Cuando escuchamos supercomputadora, computación cuántica, realmente pensamos en algo grande, ¿no? Grandes bases de datos, alta velocidad de procesamiento. Si a eso le agregamos inteligencia artificial, que es una herramienta, ¿no?, que permite pues detectar patrones, tendencias, ¿no? Ya vemos de que esas grandes bases de datos pueden pues trabajarse de manera más inteligente, ¿no? Entonces, ahora cuando nos preguntan cuáles son las barreras más significativas, ¿no?, evidentemente una que nosotros podemos distinguir es la estandarización, ¿no? Entonces, si no estandarizamos, tenemos problemas de repente para poder reconocer, ¿no? Entonces, esa es una tarea que yo creo que los entes especializados que deben normar, ¿no?, debemos preocuparnos para que podamos establecer pues mecanismos, ¿no?, de cómo identificar y estandarizar la información y de esa manera pueda pues manejarse con facilidad a todo nivel. Otro de los elementos que también se distingue acá es la falta todavía de personal especializado, ¿no? Y acá, digamos, se puede poner de la mano un gran problema que tenemos, ¿no?, en todas las instituciones, creo, ¿no?, y que es la fuga de talentos, ¿no? A veces no tenemos pues los recursos suficientes para poder retener, ¿no?, a una persona valiosa, a un investigador, ¿no? Entonces también el Estado un poco debería preocuparse para ver la forma, ¿no?, o las formas de cómo pues retribuir, ¿no?, de la mejor manera para que esas personas que son valiosas, ¿no?, no solamente para su institución, sino para el mismo país, puedan pues seguir rindiendo, investigando, dando frutos, ¿no? Y un tercer elemento que se puede distinguir en estas barreras es la poca infraestructura, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos de tecnología de punta, ¿no?, estamos hablando de tecnología que tiene pues pocos techos, ¿no? Una tecnología que en pocos años se va a volver obsoleta y por lo tanto ya debemos pensar en que tenemos que mantener presupuestos de reposición de manera permanente, porque de lo contrario podemos actualizarnos, pero sin embargo podemos tener poco techo de vida para poder seguir trabajando en estos temas, ¿no? Ahora, un tema que lo mencioné la vez anterior en otra reunión, que tiene que ver, por ejemplo, con el concepto de trabajo en equipo, ¿no?, que a nivel micro todos conocemos qué significa eso, ¿no?, ¿ya?, pero que a nivel macro no se usa, ¿no?, o digamos pocas iniciativas permiten hacer ese trabajo en equipo ya a nivel macro, ¿no? En la década de los 60 surge el concepto de las tres hélices, Estado, empresa, universidad, ¿no?, que como sabemos bien, los países más industrializados manejan muy bien esto, porque el Estado regula, el Estado dispone de mecanismos legales para que esta unión se dé, y de esa manera le da una dinámica distinta, ¿no?, ya que el Estado tiene que conversar con la academia y justamente tiene que regular para que esa conversación sea pues fructífera, ¿no? Todos tienen algo que ganar, todos tienen algo que ofrecer, ¿no? La empresa evidentemente puede proveer recursos, ¿no?, la academia puede proveer conocimiento y evidentemente de la suma de esto pues podemos tener grandes resultados, que ya lo vemos en todos los países desarrollados, ¿no? Esta teoría en los 2000 ya escala agregando dos hélices, ¿no?, que es la sociedad civil y los cuidadores del medio ambiente, ¿no?, que también podrían incluirse, ¿no?, en esta receta, ¿no? Entonces yo creo que si vamos en ese sentido podemos pues lograr un país altamente desarrollado. Gracias. Muchísimas gracias. En la pantalla va a estar para todos el tiempo para que se autorregulen. Adelante, señor Enrique Mesones. Muchas gracias. Muchas gracias. Para apoyar el desarrollo de la arquitectura digital del Estado peruano y lograr un crecimiento exponencial que sea transversal, escalable, distribuido, soberano, eficiente, sostenible y seguro, es fundamental abordar las barreras que impiden la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, supercomputadoras y computación cuántica. A continuación vamos a presentar las barreras más significativas y las medidas inmediatas para superarlas, alineadas con los objetivos de la arquitectura digital. Barreras significativas. Primera, infraestructura fragmentada y subdesarrollada.
La actual infraestructura digital en el Perú es insuficiente y está fragmentada, lo que impide la implementación de tecnologías avanzadas a gran escala y en todo el país. Esto afecta la capacidad de distribuir y escalar soluciones tecnológicas de manera efectiva. Medida inmediata: consolidar y expandir la infraestructura digital, priorizando la integración de redes de alta velocidad como 5G y fibra óptica, y la creación de centros de datos nacionales. La base de la tecnología de la información, que se convierte en datos, y esos datos son procesados, y de ahí obtenemos la inteligencia de las aplicaciones en procesos definidos o automatizados como la inteligencia artificial. Mientras los datos se encuentren en Perú e impulsemos la creación de más data centers, que son las casas de los datos, podremos generar mejores aplicaciones y mayores ventajas en la inteligencia artificial. Además, implementar una red de supercomputación nacional que permita el procesamiento de grandes volúmenes de datos para todos los sectores productivos. Hay que trabajar para implementar un cable submarino de fibra óptica que conecte Perú con el Asia-Pacífico para empezar, apoyando el concepto de crear un hub de innovación con Perú como punto de conexión. Segundo, baja madurez en la gobernanza de datos. La falta de un sistema de gestión de datos unificado y eficiente limita la capacidad de capturar, procesar y utilizar datos de manera efectiva para la toma de decisiones basadas en inteligencia artificial. Actualmente los datos están aislados y mal gestionados. Medida inmediata: desarrollar una plataforma nacional de gobernanza de datos que integre toda la base de datos de los diferentes ministerios y entidades del Estado. Esta plataforma debe ser interoperable, segura y capaz de procesar datos en tiempo real, facilitando el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas. Escasez de talento especializado. Existe una escasez crítica de profesionales capacitados en inteligencia artificial, supercomputación y computación cuántica, que limita la capacidad de desarrollar y mantener estas tecnologías en el país. Medida inmediata: implementar un programa nacional de formación y capacitación en tecnologías avanzadas en colaboración con universidades, institutos técnicos y plataformas de educación en línea. Este programa debe incluir becas, certificaciones y alianzas internacionales para acelerar la formación de talento especializado. Ahora, las carreras del ámbito de computación con denominaciones de ingeniería de sistemas, informática, computación, software y similares requieren un reordenamiento de acuerdo a estándares internacionales. Cuarto, falta de marco regulatorio y normativo adaptado. El marco regulatorio actual no está alineado con las necesidades de un entorno digital avanzado, especialmente en lo que respecta a la seguridad, privacidad y soberanía de los datos. Medida inmediata: acelerar la aprobación de una estrategia nacional de seguridad nacional digital liderada por el Centro Nacional de Seguridad Digital, que incluya regulaciones específicas para la IA, supercomputación y computación cuántica. Esto debe incluir la actualización de leyes sobre protección de datos, ciberseguridad, la creación de un marco para la certificación digital y la firma electrónica. Después, quinto, resistencia cultural y organizacional al cambio. La resistencia al cambio y la falta de una cultura digital en muchas instituciones gubernamentales y sectores productivos son barreras importantes para la adopción de tecnologías avanzadas. Medida inmediata: implementar un plan nacional de cultura digital que promueva la adopción de nuevas tecnologías a través de campañas de sensibilización, capacitación continua y la integración de competencias digitales en todos los niveles de la administración pública y sectores productivos. 6. Limitaciones en el acceso y asequibilidad de tecnología. El acceso limitado a dispositivos y tecnologías avanzadas, especialmente en secciones rurales, impide que una gran parte de la población y las empresas se beneficien de las nuevas tecnologías. Medida inmediata: lanzar un programa de inclusión digital que subsidie el acceso a dispositivos y conectividad en áreas rurales y urbanas de bajos recursos. Además, promover la creación de centros de innovación y laboratorios de inteligencia artificial en regiones estratégicas para garantizar un acceso equitativo a la tecnología. Medidas adicionales, y acá termino: colaboración pública-privada.
seguir estableciendo estas alianzas estratégicas entre el gobierno, empresas tecnológicas y academia para co-crear soluciones tecnológicas y acelerar la implementación de la arquitectura digital. 2. Adopción de normas internacionales, alinear la legislación y regulaciones peruanas con las mejores prácticas y estándares internacionales en inteligencia artificial, supercomputación y computación cuántica, asegurando la soberanía tecnológica y la competitividad global. Y para terminar, innovación continua. Crear un fondo de innovación estatal para financiar proyectos piloto y prueba de concepto en inteligencia artificial, supercomputación y computación cuántica que puedan escalarse a nivel nacional. Hemos creado la coalición de exportación de servicios basados en el conocimiento, integrada por APESOF, ADEX, la Cámara de Comercio y otras asociaciones de tecnología. Entonces, al abordar estas barreras de manera integral y con un enfoque estratégico, el Perú podrá construir una arquitectura digital que no solo impulse el desarrollo tecnológico, sino que también transforme el país en un líder regional en innovación y digitalización. Disculpen el tiempo, pero es muy difícil condensar todo en 3 minutos. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante cada punto y muy bien detallado. El orden es César Vilches, César Campos, Jaime Gutiérrez, Rodolfo Cárdenas y Ivonne Montes. Adelante, César. Bien, gracias, Jordi. Bueno, creo que acá vamos a llegar a la conclusión que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, nosotros, desde la PCM, la Secretaría, ¿cuáles son las barreras principales? A ver, por orden de, bueno, esto es el título personal, por orden de importancia. Primero, cultura organizacional. ¿Ya? Para adoptar estas tecnologías hay una fuerte resistencia al cambio, ¿no? Empezando por los líderes de las organizaciones públicas y privadas. ¿Ya? Muchas organizaciones son reacias a adoptar estas nuevas tecnologías. Otro tema importante, el miedo a lo desconocido, ¿no? Existe una desconfianza hacia las capacidades y el impacto de estas tecnologías. Recuerdo el año 2000 se aprobó la ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Muy entusiasta la gente técnica con Indecopi, con Concitec, con varias instituciones, INEI también en esa época. Tuvieron que pasar 8 años para sacar un reglamento. Y después tuvo que pasar 5 años más para recién masificarse o ponerse en producción el DNI electrónico. 13 años. ¿No? La gente técnica, la gente de investigación de esa época, pues yo siempre les digo, ¿no? Eran cristianos en la época de los romanos, ¿no? Nadie creía, eran Galileo Galilei, ¿no? Otro tema importante, el tema de la interoperabilidad, ¿no? Año 2004-2005, tuvo que pasar 7 años, 2011, para ponerse en producción la plataforma de interoperabilidad, pero cuando se puso en producción era como poner pues un avión, ¿no? De pasajeros, de 180 pasajeros. El problema era que solamente había 1 o 2 pilotos, ¿no? Nadie lo podía utilizar más que esas dos entidades o 3 entidades públicas. Ahora todo el mundo yapea y plinea. Tuvo que haber una pandemia para que eso se masifique, para creer en la interoperabilidad, para que eso sí funcione. El miedo a lo desconocido. Creo que, y esto va de la mano con la siguiente barrera, el tema del conocimiento, capacitación. Hay un déficit, ya lo mencionaba acá, de profesionales, ¿no? También hay un déficit de programas académicos en estos temas. Y acá el reto que tiene, y algo que creo que desde el Estado lo estamos asumiendo, son nuestras universidades. ¿Dónde se capacitan estos profesionales o estos futuros profesionales, científicos, técnicos en inteligencia artificial, en supercomputadoras, computación cuántica, en interoperabilidad? No es en CEPLAN, no es en Concitec, menos en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, menos en la PCM. Es en las universidades, ¿ya? Y este es un mensaje a la conciencia, como decían, ¿no? Para los rectores, y más que los rectores, para sus vicerrectores, y más que para sus vicerrectores, para los decanos de cada facultad que tienen las universidades, en adoptar y en tomar en cuenta este tipo de tecnologías, y también para los propios docentes universitarios, más aquellos
docentes a tiempo completo y que se dedican netamente a temas de investigación. Necesitamos formar más masa crítica y este es un trabajo a nivel nacional. Falta de infraestructura tecnológica, también conectividad. Este tema de inteligencia artificial se alimenta de datos y datos de calidad, ¿no? Necesitamos, pues, no solamente necesitamos más redes de fibra óptica a nivel nacional, sino también... ¿Ya venció mi tiempo? Uy, ya. Conectividad, hardware, también necesitamos más hardware, más computadoras, servidores, y sobre todo a ver en qué lo vamos a utilizar. Marco regulatorio, que en eso estamos trabajando también. Y ¿qué hay que hacer para eso? Bueno, mayor infraestructura, mayor inversión en infraestructura, en conectividad, en centro de datos, trabajando en incentivos fiscales, ahí estamos viéndolo con el MEF, fomento en la educación y capacitación, programas de formación, ya lo han dicho, becas, colaboración entre universidades y el sector privado. Esta alianza público-privada es importantísima, pero también ver las buenas prácticas nacionales y sobre todo internacionales en estos temas. Creo que eso es una oportunidad que tenemos como país, ¿no? Porque ya otros países más avanzados están logrando resultados positivos en este tema. Seguir actualizando el marco regulatorio es un tema dinámico, ese es un reto para nuestras entidades públicas. La creación de ecosistemas de innovación también. Inteligencia artificial es un tema horizontal en todos los sectores económicos sociales del país. Y mayor, pues, sensibilización y difusión, ¿no? Que es lo que han comentado también. Muchas gracias. Muchas gracias, César Vilches. Adelante, César Campos. Luego Jaime Gutiérrez. Sí, buenos días. A ver, yo quería tal vez enfocar esto de una manera un poco diferente. Si queremos ser un país competitivo, la velocidad es clave. Y eso implica que hay que usar y adoptar lo que existe, no tenemos que construir todo. Entrando al punto específico de inteligencia artificial, no es una moda, es una tecnología que va a revolucionar la sociedad, tanto en lo personal como en lo profesional, y eso es el estado de los negocios también. Y yo la compararía al internet o al celular. ¿Eso qué significa? Tenemos una oportunidad. Esto recién comienza y si nos subimos a la ola, vamos a ser de los que seamos más competitivos. Si no nos subimos a la ola, vamos a ser de los que nos quedamos atrás, como nos ha pasado tantas veces en los últimos años. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? La inteligencia artificial no reemplaza trabajos, reemplaza tareas. La inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a nadie, se lo va a quitar otra persona usando inteligencia artificial. Por eso, lo primero que deberíamos hacer es que la inteligencia artificial sea considerada un curso obligatorio en la currícula nacional a nivel escolar y universitario y se trate como otra ciencia, como es la matemática, biología, historia, y etc. Ahora, ¿por qué? Hay 4 formas de trabajar con la inteligencia artificial. La primera es el prompt. Todo el mundo debería de poder hacer prompt engineering. Es lo que se va a necesitar para trabajar en el futuro. Quien no pueda hacer eso no va a tener un trabajo, tal vez con una remuneración competitiva. Lo segundo es una tecnología que se llama RAG. Yo digamos que esos son la mayoría de los casos de uso que estamos viendo hoy día. Y es algo que es fácilmente de escalar y fácilmente implementar. ¿Dónde va a venir la ventaja competitiva real? En hacer el fine-tuning de modelos. No hay que crear los modelos, hay que refinarlos. Es ahí donde sí debería haber un incentivo del Estado para que hayan proyectos donde se haga fine-tuning en diferentes frentes. Quien tenga esa capacidad de hacer fine-tuning de modelos va a generar una ventaja competitiva real. Así como tenemos fondos para la inversión de startups, deberían de haber fondos para proyectos de fine-tuning. Esa es una capacidad que tenemos que desarrollar como país. Y eso me lleva al último punto. Si tenemos esa capacidad, vamos a poder exportar servicios y deberíamos dar las mejores condiciones para exportar servicios relacionados a inteligencia artificial con la mayor cantidad de beneficios tributarios que se puedan otorgar. Y bueno, espero que, ya que terminé en tiempo, me permitan intervenir para hablar de supercomputadoras y computación cuántica en una siguiente intervención. Gracias. Sí, muchísimas gracias, César. Excelente, y el tiempo también. Adelante, señor Jaime Gutiérrez. Buenos días, gracias. Siguiendo los puntos de mis antecesores, hay unos puntos claves, pero tenemos que aterrizarlos.
¿no? Como dice Vilches, todos los caminos llegan a Roma, pero ya debemos llegar, ¿no? Número 1, datos. Tenemos que tener un modelo de datos. Datos hay muchos. ¿Qué datos? Tenemos que generar la Big Data para tener después una inteligencia artificial ordenada. Tenemos que definir los casos de uso. No podemos intervenir inteligencia artificial en todo. Vamos a intervenir en educación, salud, seguridad o todo lo demás. Hay que priorizar. Tercero, tenemos que tener centros de datos N+1. Son tolerantes a fallo. Se ha propuesto muchas veces centros de datos en el Estado, no somos escuchados, pero necesitamos centros de datos ultra escalables, hiper escalables. Y algo que no encuentro en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es energía. Nada va a funcionar, ni la computación cuántica, ni la inteligencia artificial, si no hay energía. Se habla de megavatios, necesitamos gigavatios. Brasil tiene 1000 gigavatios, Perú tiene megavatios, 4000 megavatios, es muy poco. Debería estar el Ministerio de Energía también. Necesitamos estabilidad jurídica, porque las grandes inversiones, cuando se tenga un cable submarino de baja latencia, necesitamos estabilidad jurídica, si no nadie va a querer intervenir. Necesitamos atraer a nuestros especialistas que han salido al extranjero y que no regresan. Tenemos que tener un plan de incentivos para que regresen al Perú. Hay miles de científicos, innovadores que no vienen, tienen que venir acá. Tenemos que sensibilizar a la población. El magisterio hace poco en una exposición pensaban que la inteligencia artificial los iba a reemplazar. No los reemplaza, los complementa, pero eso hay que hacer una tarea de difusión en medios de prensa para que sepan lo que va a pasar. Acá esta exposición debería tener resultados y debería exponerse al primer ministro y al presidente del Congreso. Es importante también la parte política. Y además una campaña muy fuerte de información a la población, pero una campaña con politólogos que sepan cómo traducir este lenguaje hiper técnico a un lenguaje sencillo y práctico. Esa es parte de mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, señor Jaime. Adelante, Rodolfo Cárdenas, luego Ivonne Montes y luego Joel Telles. Sí, bueno, se definieron las principales necesidades, ¿no? Brechas, y me gustaría un poco profundizar alguna de ellas. El talento, ¿no? Principalmente he identificado 4 perfiles que necesitaríamos en Perú para poder fortalecer este tema, ¿no? Es investigación básica, investigación aplicada, en paralelo a todas las especialidades, ya sea geografía, biodiversidad, todas ellas tienen datos, pero no saben cómo procesarlas, ¿no? Como experiencia en el IAP hay esa necesidad, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Lo otro es el tema de transferencia tecnológica, ¿no? No hay talento que permita hacer esa transición entre lo que se genera en la academia hacia el sector privado, ¿no? Y finalmente, y no menos importante en tema de talento, no hay personas especializadas en la gestión de esta infraestructura. Por lo general hay que contratar de fuera. Entonces, y esa es una necesidad que se vive actualmente para todos los centros de alta computación que existen en el Perú. Ahora, hablamos de infraestructura. Y esto está relacionado también mucho con la currícula de las universidades, ¿no? Las universidades deberían tener la currícula orientada a estos temas y una infraestructura adecuada que permita implementar esa currícula. Sin eso no hay, no se podría hacer. Y complementado con el tema de los datos y el uso de esta tecnología, sin una clara necesidad de lo que se quiere usar, no va a ser posible. ¿Qué es lo que ocurre ahora, no? Las universidades muchas veces, o los proyectos de tesis, apuntan a una problemática, pero por lo general esa problemática está orientado o no tiene impacto a corto plazo. Entonces, la idea es poder que se haga un diagnóstico de necesidades principales que tenga el Perú, ¿no? Y sobre esas publicarlas, ¿no? Como las plataformas de cable que hay actualmente, ¿no? Hay concursos de soluciones de problemáticas. Entonces, que haya una plataforma que permita hacer eso sobre necesidades y sobre los datos que viene generando el Perú, sería interesante, y en la cual, pues, con el tema de financiamiento, donde se pueda financiar o premios relacionados a eso, a solucionar esas problemáticas, ¿no? En base a esas necesidades identificadas, y no tener bastantes propuestas, ¿no? de tesis o de proyectos de investigaciones de las instituciones públicas de investigación que quedan al aire o que no resuelven un problema a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Entonces, ese es uno. Y como para finalizar, sin duda la falta de difusión también es una brecha. Es una brecha en la cual los altos directivos tienen esa desconfianza, ¿no? De poder invertir en estas tecnologías, ¿no? Y creo que
agarrando principalmente, comenzando desde la difusión hasta fortalecer todas las áreas que he mencionado, podemos tener resultados a corto plazo. Gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Adelante, señor Ivonne Cárdenas. Don Ivonne Montes. Gracias. Bueno, con respecto a la primera consulta, yo encuentro que dos problemas fundamentales son las barreras, y la primera es la educación. La educación en el Perú todavía es para privilegiados. Me voy a referir a, primero, el sector público y el sector privado. Los lugares donde se forman, las mallas curriculares del sector privado y del sector público son totalmente diferentes y no se dan las herramientas que se debe tener. Las cosas que he escuchado en las universidades que he podido visitar, tanto públicas como privadas, es que se requiere que el estudiante entregue un valor público para que inmediatamente el ciudadano lo pueda resolver, lo cual para mí no estoy de acuerdo, porque la academia debe enseñarte a pensar y formar un pensamiento crítico. Bueno, toda tu educación, pero fundamentalmente la universidad tiene que hacer pruebas y errores y experimentos. Pero si tú tienes mallas curriculares pobres, donde por ejemplo carecen de la base física, si vemos todo lo que acaban de exponer inteligencia artificial y todo lo demás, se basan en principios físicos y matemáticos, pero la gente no sabe pensar, sabe mirar TikToks, perdón, pero es así. Entonces, si no construimos a personas, o sea, si no estandarizamos una educación donde realmente les las herramientas de aquí a 2050, que son en 25 años, no vamos a tener nada, o sea, los que salen aprendiendo no van a tener nada para aplicarlo. Entonces, estoy hablando ya a mediano y largo plazo, ¿no? Porque a corto plazo es todo lo que mis antecesores han dicho. La segunda cosa es que tenemos una diferencia en las regiones, pensando en los privilegiados. Las regiones, Lima tiene conectividad, las regiones no tienen. Los estudiantes de nivel de primaria, universitaria, tienen internet limitado. No tienen todos los recursos que lo tenemos en Lima. Entonces, la realidad es que no estamos descentralizados. Y mientras que no miremos un Perú global, no vamos a llegar a nada. No va a ser sustentable lo que se proponga hoy. El otro, para hacerla corta porque se acaba mi tiempo, ya hablando al corto plazo y en la experiencia que hemos tenido implementando supercomputadores, hay una eficiencia administrativa. ¿Qué quiere decir eso? De que la gente piensa que un supercomputador solo quiere un espacio físico y alguien que lo use, pero se olvida que necesitas a alguien que lo administre. Y eso quiere decir que necesitas un espacio físico, espacio razonable, que requiere recurso para mantener cables, energía, fuentes, pero además gente que sepa utilizarla, pero para nivel administrativo, es decir, que siga funcionando y manteniéndose el 100% del tiempo, lo cual en el Perú no es real. Los jefes administrativos o de las OTIs en el Perú piensan que es una laptop, entonces no involucran al personal científico que sabe de cómo aplicarlo y todo lo mezclan y le dan el servicio a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Perú no se tiene la capacidad para la administración, que solamente es para que dé soporte, para que luego venga el científico, el técnico, la empresa privada y le diga, bueno, voy a trabajar en algo. Y eso no se tiene, se desconoce. Entonces, mientras que no hay una eficiencia de espacio físico y de capacidad, no vamos a llegar a nada. No va a ser sustentable, porque si les recuerdo, aquí hay varias universidades del Estado, el Estado ha dado dinero para comprar supercomputadores. La gran pregunta es cuál de ellos está activo, cuál de ellos está funcionando y cómo ha sido utilizado. Claro, la empresa privada, si vemos otros ejemplos en el mundo, la empresa privada, por ejemplo, en la minería, en Brasil, las mineras son las que tienen centros de cómputo más poderosos y la invierten mucho, porque está asociada a su productividad, y no limitan recursos para contratar científicos para aplicarlo, pero han entendido claramente, el Perú está lejos de eso. Entonces, por ahora eso. Sí, muchísimas gracias, Iván, muy interesante. Adelante, Joel Telles, y luego Gerardo Giacomer. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto a, para optimizar el tiempo, en cuanto a las barreras, ¿no? Creo que es un común acuerdo que la estandarización de datos es una de las barreras para desarrollar inteligencia artificial. En nuestro caso, como INCTE, nos vamos a referir a inteligencia artificial porque es donde tenemos la experiencia. Y para las medidas inmediatas que podemos desarrollar es adoptar estándares para la generación de base de datos y la difusión de datos. También podemos fortalecer y difundir la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Estado peruano, que se podría reforzar para que pueda liderar este objetivo. Y luego, si se desea fortalecer la transformación digital en el sector público
primero debemos estandarizar los procesos y procedimientos. Si no estandarizamos procesos y procedimientos en la entidad del Estado, es muy complicado poder sobre ello aplicar alguna tecnología, ¿no? Y la inteligencia artificial es una herramienta. Otra brecha que hemos identificado es el limitado talento especializado. Algunas recomendaciones o medidas que se pueden adoptar, que lo vivimos en la institución, se debe generar una política la cual permita que los mejores profesionales sean becados para realizar estudios de posgrado en tecnologías emergentes en el extranjero y luego se les puede insertar laboralmente en el Estado peruano. Hemos tenido muchos financiamientos y se están promoviendo financiamientos de Prociencia o Innovate Perú, donde los profesionales son becados para hacer estudios de doctorado o maestría en el extranjero. Sin embargo, cuando estos profesionales retornan, no tenemos cómo insertarlos, ni tenemos el presupuesto, ni tenemos las plazas para poder insertarlos en el Estado peruano, y nos ha pasado que estos profesionales, al no encontrar oportunidades en el Perú, vuelven al extranjero. Entonces, este es algo que lo vivimos cada año. Luego, incrementar los fondos de financiamiento para el desarrollo de programas de maestría y doctorado en ciencias. Es clave la formación de recurso humano, y el recurso humano altamente especializado se desarrollan en las maestrías y doctorados. Como Estado, si queremos optimizar los recursos, debemos identificar y priorizar la necesidad del Estado peruano en el uso de la inteligencia artificial y tecnologías emergentes, con el objetivo de orientar estos esfuerzos de formación hacia esas necesidades que requiere el Estado peruano. Otra barrera que se ha identificado es la escasa infraestructura y acceso limitado de Internet a nivel nacional. Hace algunos meses estuvimos nosotros en Cajabamba, en Cajamarca, facilitando la conexión a través del gobierno regional de Cajamarca a 10 colegios que no tienen Internet. O sea, la realidad en provincia es muy crítica y los colegios no tienen Internet. Si no tienen conectividad, ¿cómo podemos hablar de inteligencia artificial o de tecnología, ¿no? Lo primero es cerrar esa brecha de la conectividad a nivel nacional. Como medida inmediata, para poder de alguna manera mermar esto, podría ser compartir recursos tecnológicos entre las instituciones públicas del Estado peruano. Para eso debemos fortalecer a los institutos públicos de investigación, universidades y entidades públicas con infraestructura tecnológica, con el objetivo de poder compartir estos recursos entre todos. También podemos adoptar lo que es la cooperación internacional, facilitando acuerdos internacionales que permiten el acceso remoto a infraestructuras avanzadas que el país no cuenta. Otra barrera que se ha identificado son las consideraciones éticas y regulatorias. Una propuesta sería desarrollar un código de buenas prácticas éticas para el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso es como propuesta que tenemos por el momento. Muchas gracias. Adelante ahora Gerardo Jacome y luego José Fiestas e Ingrid Coello. Sí, bueno, como experiencia que hemos pasado en el Servicio Nacional de Meteorología, una de las principales barreras que hemos tenido es crear la conciencia o la sensibilización hacia las altas autoridades, ¿no? En poder tener un equipo, un supercomputador para poder realizar las actividades de una manera más efectiva, ¿no? Y eficiente, ¿no? Realmente esta es una barrera bastante que nos ha costado por muchos años poder crear estas conciencias de cambios en la tecnología, ¿no? Sin embargo, por parte de Senami ya se tiene un equipo bastante potente, pero sin embargo faltan algunas barreras por cubrir, ¿no? Lo que es una de las que es la capacitación. Tenemos una limitante bastante fuerte con respecto a este tema. Como lo indicaban mis antecesores, se tienen que contratar servicios para que nos puedan asistir en este tipo de tecnologías. Sin embargo, no tendría que ser así, ¿no? Si estamos viendo acá en el futuro, se debe haber una formación un poco más específica para el manejo y el desarrollo de estas infraestructuras, ¿no?
Con respecto a lo que es la inteligencia artificial, va de la mano de este tipo de infraestructuras de altas performance, ¿no? que son los, en este caso, los clúster HPC. Y además, todo esto conlleva también a las capacitaciones que puede ver en el extranjero, ¿no? del personal, tanto que elabora las entidades del Estado, ¿no? Otra de las políticas, de las barreras que se han encontrado son las políticas públicas, que no están muy claras o muy bien definidas, si bien existen lo que es la ley que promueve el uso de inteligencia artificial. Ya hay un reglamento, pero en ese reglamento todavía mencionan la creación de diferentes instituciones que pueden dar soporte a esta ley, ¿no? Sin embargo, estas instituciones, digamos, como el Centro Nacional de Datos, el Centro de Supercomputación, existen limitantes con respecto a lo que es la parte de conectividad, ¿no? Como le mencionaban anteriormente, la conectividad, lo que es en el interior del país, es bastante crítica y lamentable, y estarían en una seria desventaja con respecto a los que son acá, o lo que utilizarían acá en Lima, ¿no? Bueno, eso sería. Muchísimas gracias, señor Gerardo. A continuación, José Fiestas. Agradecemos también a los, ahorita entiendo, más de 2.400 personas que están siguiendo esta conversación en vivo y todos los que van a poder también revisarlo posteriormente. Adelante, por favor. Ya, ok, bueno, gracias. Quisiera hacer un símil, que estaba pensando yo que comentar, y hay comentarios tan precisos y tan acertados, la mayoría diría. Yo cuando veo un supercomputador ahorita. Yo tengo pues algunos lustros trabajando con supercomputadores y por eso está en mi cabeza, ¿no? Es natural. Y estamos tratando de realizar esa tarea que es la más complicada cuando uno crea un software en paralelo, que es sincronizar datos. Queremos llegar a una conclusión, o algunas conclusiones, ¿no? Nuestro nodo maestro sería el señor Peirano, ¿no? Él sería el vocero. Entonces, es difícil porque las opiniones tan acertadas son todas correctas, pero es complicado pues agruparlas y consensuar, ¿no? Y eso es lo que quisiera primero resaltar. Y bueno, ¿para qué? ¿No? Esa es la idea, ¿no? Todo supercomputador tiene una tarea. ¿Y para qué? Para poder encontrar y resolver ese problema importante que es el que tenemos ahorita en el Perú, ya hablando del plan, hablando del 2050, que es que no entendemos por qué lo hacemos, ¿no? Y con esto no hablo de cada uno, hablo de todos. Y no solamente todos los que están acá, los que están escuchando y viendo ahorita, y la gente, ¿no? La gente en conjunto. No tenemos que ser expertos, obviamente. O sea, no se espera que el ciudadano conozca. Se espera que el ciudadano aproveche lo que nosotros hacemos. ¿Quiénes? Los profesionales sí, las universidades sí, pero nosotros también. Porque tenemos la motivación y tenemos la capacidad de asesorar a empresas, que son las que se traducen en dinero, que tienen estos problemas de productividad. Y entender no es complicado. Lo quisiera resumir en 2 palabras. ¿Qué nos da la supercomputación? Nos da 2 cosas, básicamente. Velocidad y precisión. Y lo traduzco en términos de repente más prácticos, ¿no? Algún empresario que esté escuchando ahorita o viendo, ¿no? ¿Qué te da la velocidad y la precisión? ¿Qué pasaría si tu empresa es más rápida y es más precisa, es más exacta en pronósticos, ¿no? El comerciante más preciso y más rápido es el que gana, obviamente, ¿no? Es el líder, ¿no? Es el que obtiene beneficios rápidamente, es el que no tiene que esperar a que la suerte o la coyuntura, como se dice, te permita ganar más. Yo pongo el ejemplo de Gamarra siempre, ¿no? ¿Qué sería, ¿no? Si hubiera un clúster ahí. Se me acabó el tiempo, estoy dispuesto a mayor conversación al respecto. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Vamos pensando también en la segunda intervención en el ámbito de lo que es la otra pregunta, más a largo plazo. Mientras tanto, vamos a darle pase a Ingrid Coello para
para cerrar esa ronda. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ya casi todos han mencionado cuáles son las barreras y acertadamente también han planteado las acciones inmediatas. Me voy a referir básicamente a la promoción de la inteligencia artificial. La UNESCO hizo una encuesta de 450 instituciones educativas y de las cuales el 10%, incluso menos del 10%, habían creado siquiera algún documento regulatorio formal para el uso de estas herramientas en las instituciones educativas. Entonces me pregunto, ¿qué estamos haciendo para promover el uso de la inteligencia artificial? Pero no solamente el uso, digamos, utilizar un prompt, y ya habían mencionado el prompt engineering, de manera adecuada. ¿Qué pasa si ingresamos datos personales? Ya se quedó, ustedes saben que hay unas fórmulas químicas que estaban solamente protegidas en un laboratorio, quizás alguien por desconocimiento lo ha ingresado y esa fórmula peligrosa ya la podemos encontrar en la inteligencia artificial. Entonces, considero que la ley de la inteligencia artificial, la 31814, es acertada en cuanto al espíritu de la ley, que toda la tecnología que nosotros promovemos y generamos tiene un fin supremo y es la persona. Y esta ley justamente promueve, el espíritu es el bienestar de las personas, en este caso de los ciudadanos del Perú. Por lo tanto, la regulación, una primera acción sería justamente generar esta regulación. De hecho, en nuestra institución, ya la semana pasada hemos publicado nuestro primer documento regulatorio de uso de inteligencia artificial en el ámbito educativo, con aspectos precisos para el área docente y para el estudiante. Y la otra propuesta inmediata que planteo es que a nivel gubernamental e instituciones educativas se genere una plataforma pública de acceso a toda la población para que esté enterada cómo usar la inteligencia, qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, cuáles son los riesgos, cuáles son beneficios, incluso cómo se puede beneficiar un negocio pequeño. Hemos mencionado a las grandes compañías y empresas que pueden hacerlo, pero también hay que pensar en la población masiva general. Entonces, esa conexión, necesitamos un LMS abierto a todo el público y lo podemos hacer en colaboración y yo eso no lo veo difícil. Eso yo creo que es una propuesta que podemos llevarla adelante. Y lo otro es la brecha de género. Definitivamente este es un campo muy postergado, sobre todo en el área rural. Podemos trabajar de manera conjunta con una asociación público-privada, la academia, los gobiernos locales, regionales, para promover justamente estas campañas permanentes de capacitación, ferias, como ya lo hay en muchos países de Europa y Estados Unidos. Han salido las universidades y van a las escuelas, van a los parques, a las ferias, todas las universidades públicas y privadas, a hacer conocer a la comunidad de qué se trata y cómo pueden emplearla de manera adecuada. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Para cerrar, Marco, y por favor vayan ya levantando las tarjetas para la segunda ronda sobre la pregunta que ya está ahí adelante. Adelante, Marco. Hola. Yo quería hacer hincapié especialmente sobre el sistema operativo reinante en el tema de servidores en Linux. La mayoría, el 90% de los servidores orientados a estas tecnologías de HPC, cluster, todo se ejecuta sobre Linux. Al menos en las instituciones que estamos involucradas acá, que manejan carreras de geofísica, debería garantizarse en la malla curricular de las universidades que se incluya por lo menos Linux en todas estas mallas curriculares. Es indispensable. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales, al menos en Corpac, tratamos de implementar herramientas que mejoren las tareas que hacemos diariamente, pero cuando ya vamos a productividad, tenemos que hacerlo en un entorno Linux.
Entonces, esa es la importancia de que debería priorizarse, incluirse Linux en todas las mallas curriculares, al menos de las carreras de geofísicas, para poder tener esta herramienta ahí. Y como segundo punto, me gustaría agregar que, así como indicaban que el tema de los servidores consumen megavatios de energía, y dado que somos un país de diferentes climas, multidiverso, que muy afectado por el tema de la variabilidad, el cambio climático, debería priorizarse también la adquisición de servidores, pero no solamente a partir de su velocidad de procesamiento, sino también a partir de la ecoeficiencia, que sean servidores ecoamigables. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a la segunda ronda. Empezamos con Enrique Mesones, luego con el profesor Corrado Dali, Giovanna Mata y Jorge Tam. Sí. Déjeme. Listo. Sí, hemos preparado acá una presentación para esto justamente. Bueno, rápidamente. Se pasaron unos segundos. Bueno. Para asegurar que el Perú pueda aprovechar al máximo este potencial de la inteligencia artificial, supercomputadoras y computación cuántica, es esencial desarrollar una estrategia y políticas a largo plazo que promuevan la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible. Vamos a proponer algunas políticas, estrategias, justamente para que esto funcione. La idea es, primero, tener un enfoque especial en la participación de APESOF, más el gremio de gremios de innovación y tecnología que ya está en proceso de formación y que va a representar a todas las empresas de tecnología del Perú, con un apoyo financiero de recursos por parte del gobierno peruano e instituciones internacionales. 1. Desarrollar una hoja de ruta nacional de innovación y tecnología, justamente con liderazgo de APESOF y el gremio de gremios, ¿no? APESOF con su red de expertos, alianzas, estrategias con universidades nacionales e internacionales, colaboración con 18 asociaciones de tecnología en Iberoamérica, debería liderar la creación de una hoja de ruta de arquitectura digital del Estado peruano. Acciones. 1. Coordinar con el gobierno peruano para establecer un comité interministerial que colabore con APESOF y el gremio de gremios en la definición de prioridades y metas a largo plazo. Involucrar al Global Innovation Management Institute, con que APESOF tiene un convenio, para democratizar la innovación en todo el país, asegurando que las mejores prácticas en gestión de la innovación se integren en la hoja de ruta. 2. Fomento de clústeres de innovación y tecnología. Ahora, en la parte de apoyo financiero y recursos, los clústeres de innovación y tecnología liderados por APESOF y el gremio de gremios deben ser el eje central para promover la innovación y competitividad en sectores claves como salud, educación, agricultura, manufactura y servicios digitales. Acciones, inversión del gobierno peruano, crear un fondo de innovación que financie proyectos de I+D en inteligencia artificial, supercomputación y computación cuántica dentro de estos clústeres. Este fondo debe estar alineado con la hoja de ruta de arquitectura digital del Estado peruano. Colaboración con instituciones internacionales, buscar el financiamiento y apoyo técnico del BID, del Banco Mundial y otras agencias multilaterales para cofinanciar estos clústeres. Incentivos fiscales, implementar incentivos fiscales para empresas y startups que participen en estos clústeres, incluyendo deducciones de impuestos para inversiones en I+D y exoneraciones fiscales para la adquisición de tecnologías avanzadas que estén inmersas en un proceso confirmado de transformación digital. 3. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica nacional, expansión y modernización. Asegurar que la infraestructura digital del Perú esté a la vanguardia para soportar la implementación de la inteligencia artificial, supercomputación y computación cuántica, distribuyendo equitativamente los recursos tecnológicos a lo largo del país. Acciones: despliegue de redes de fibra G y fibra óptica. También podemos comprar, ¿no es cierto?, satélites que no cuestan más de 150 millones, geoestacionarios o de baja órbita. Con esto se puede paliar los déficits de comunicación
para luego ir acotando, según el requerimiento adicional, el bandwidth, usando, por ejemplo, la red NACE. Sí, es bien difícil. Capacitación y desarrollo de talento especializado, ya se ha hablado, alianzas con universidades, todas estas carreras del ámbito de computación con denominación de ingeniería de sistemas, informática, computación y software, tienen que tener un reordenamiento de acuerdo a estándares internacionales. La verdad que tengo muchas cosas para hablar, pero son 3 minutos bien cortos, ¿no? Pero bueno, igual voy a enviar el documento completo a ustedes. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias. Adelante, profesor Dalí. Sí. Gracias, buenos días. En realidad, los problemas, hay que empezar por los problemas más fáciles que cuesten menos esfuerzo hacerlo. Lo primero es educación, creo que se ha hablado bastante, incluso César Campos ya mencionó, tener cursos de inteligencia artificial, matemática, entender cómo funcionan las computadoras, debe haber una estrategia para que nuestros jóvenes comprendan cómo funciona la computadora, la parte matemática, la parte de inteligencia artificial, no ser simplemente usuarios de la tecnología. Luego, por otro lado, una estrategia importante es difundir la tecnología a través de eventos, encuentros. A veces cuando uno realiza una actividad online no llega con tanta fuerza como puede llegar presencialmente, eso lo sabemos perfectamente. Bien, las universidades hacemos esfuerzos, pero creo que nos falta mucho camino por recorrer. Se ha mencionado el tema de conectividad, es algo que tiene ya mucho tiempo y sí, se debe insistir. Hay tecnologías que son cómodas como Starlink, Kuiper, que nos pueden ayudar a llegar a todos los rincones. Uno dice, bueno, conectar es suficiente. No, tiene que ir esto reforzado. Yo personalmente creo que el tema de centros de datos y gran infraestructura van a venir como consecuencia de todo esto. Una vez que ya tengamos personas que saben cómo funciona la tecnología y tenemos la necesidad, las mismas empresas van a venir como han estado haciendo en estos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora adelante Giovanna Mata y está nuestro correo para hacernos llegar más aportes en detalle, por supuesto, de todos los participantes. Muchas gracias. A ver, después de todos varios puntos que he escuchado, hay 2 puntos bastante claves, creo yo. Uno, el liderazgo que tiene que ser asumido por el gobierno para que justamente esta tecnología llegue a nivel nacional. Porque ya hemos visto distintas brechas que se presentan, las sabemos muy bien, pero no es posible que han pasado tantos años y estamos en un nivel inferior al de otros países, incluso de Sudamérica. Deberíamos liderar y ser top en tecnología. Y el otro punto clave que yo veo que es importante, el dinero. No podemos invertir, no podemos hacer absolutamente nada sin dinero. Parece simple, pero es la realidad y es el costo que aún mantenemos el no implementar tecnologías por falta de dinero, de apoyo del gobierno. Nos costó mucho a nosotros implementar una tecnología avanzada en nuestra institución y realmente deberíamos tener muchas facilidades en este campo. Puntos claves que yo considero entre muchos, como inversión de infraestructura en general, financiamiento en investigación y desarrollo es básico, con fondos, subvenciones, colaboraciones internacionales, traer ese conocimiento local es importante. Establecer también, bueno, un entorno para la creación de startups tecnológicas, alianzas estratégicas entre el gobierno, industria y el sector académico. Hemos hablado también muchísimo de educación, esto también es clave. Políticas de inclusión, desarrollar políticas que aseguren los beneficios de la IA de tecnologías y se distribuye equitativamente también en diversos sectores de la sociedad. Esto también es muy importante, lo hemos visto. Colaboraciones multilaterales, acuerdos con otros países para invertir en recursos, conocimientos, mejores prácticas. Traer la tecnología realmente es un desafío ya para nosotros. Como indico, estamos en comparación con otros países y deberíamos estar liderando tanto no es posible que no tengamos la fibra óptica en las regiones como en la selva, ya debería estar difundida, no masificada, y no es así. Entonces, esto debemos tomar conciencia
de la problemática en la que nos enfrentamos ahora, de que ha venido la computación cuántica y ya debemos implementarla. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos 7 participantes para hacerlo en 3 minutos y vamos viendo el tiempo. Jorge Tam, César Campos, Jaime Gutiérrez, Luis Romero, César Vilches, Iván Montes y Rodolfo Cárdenas. Vamos con Jorge. Adelante, Jorge. Sí, bueno, quería mencionar la experiencia que hemos tenido en el IMARPE, en el Laboratorio de Modelado Oceanográfico, para que hemos vivido estas barreras y también estas medidas. Se ha hablado mucho de la oportunidad y de subirse al tren y la resistencia al cambio de la sociedad. Justamente nosotros estamos usando inteligencia artificial para hacer una reducción de escala de los modelos de cambio climático a las zonas de la costa peruana. Y también usamos esta metodología de aprendizaje para tratar de pronosticar los eventos extremos que van a venir con el cambio climático, como las mareas rojas, las olas de calor marinas, las hipoxias, etc. Entonces, foros como implementar congresos, seminarios, donde se difunda las bondades de la inteligencia artificial, permitiría que la sociedad acepte e impulse todas estas iniciativas. Entonces, una de las políticas creo que sería un plan nacional de investigación, desarrollo e innovación en inteligencia artificial y computación cuántica. Luego, nosotros adquirimos un clúster computacional de 10 teraflops, es un pequeño, que ya tiene como 7 años de uso, gracias a un financiamiento que conseguimos del Banco Interamericano de Desarrollo. Por supuesto que todos han dicho que se requiere un plan de largo plazo donde se pueda renovar, actualizar todos estos equipos, por ejemplo, cada 5 años, y para esto sería necesario un plan nacional de inversión para construir centros de datos y centros de cómputo de computación cuántica. Y también se menciona el miedo que tiene la sociedad a estas nuevas tecnologías y por supuesto, como se mencionó, ya llegó el internet, ya llegó el celular, sin embargo recién se están instalando marcos normativos que eviten el mal uso. Entonces se requiere como un tercer plan, un marco regulatorio normativo que regule la inteligencia artificial, la computación cuántica. Y para esto, por supuesto, nosotros tenemos colaboración con el Instituto de Investigación del Desarrollo de Francia, el IRD, y con ellos hemos podido capacitarnos para crear una masa crítica, pero que esta masa crítica, como se ha mencionado, requiere retener los talentos para evitar la fuga. Y bueno, para terminar, Prociencia ha tenido un rol muy bueno en financiar, como ustedes han mencionado, becas, etcétera. Sin embargo, yo siempre digo que en estos foros debe estar alguien del MEF, porque ellos son el filtro, la ventana que nos permitiría quitar algunas barreras y limitaciones administrativas para que las IPIs y los institutos científicos puedan ejecutar su presupuesto de manera más flexible. Muchas gracias, señor Jorge. Adelante, señor César, por favor. Sí, buenas. Siguiendo la línea de que no todo lo tenemos que construir, cuando vamos al tema de supercomputación, hay que reconocer que es un negocio o es un área que es intensiva en capital. Es decir, se requiere dinero para comprar esas supercomputadoras y luego es muy difícil renovarlas a lo largo del tiempo. ¿Cómo están afrontando algunos otros países el requerimiento de tener acceso a estas tecnologías? Justamente volviéndose atractivos para que empresas que tienen esas capacidades monten sus data centers localmente. Entonces, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos que construirlo nosotros o tenemos que buscar a alguien que se interese y vea al Perú como un país destino para construir uno o varios de estos data centers y que justamente podamos tener acceso a esas capacidades que creo que todas las instituciones públicas que están representadas en la mesa necesitan? Creo que acá hay un tema de liderazgo, lo mencionó la señorita Giovanna Mata,
de que alguien tiene que tomar una decisión de cuál va a ser la posición del Estado a cómo construimos esa capacidad de supercomputadoras. Y claramente, si uno sigue ese rumbo, tiene que tener una propuesta de valor hacia estas empresas globales de por qué deberían de hacerlo en Perú y no hacerlo en Brasil, México, Chile o algún otro país donde ya lo hicieron. Por mis experiencias previas, una vez que estas empresas deciden hacer uno de estos data centers en algún lugar, lo hacen en un promedio entre 12 y 18 meses. Y creo que llevamos más de una década hablando de hacer un gran data center del Estado peruano. Entonces creo que es momento de reflexionar y ver si es que hay alguna alternativa que sea viable y tal vez más realista. El segundo punto, que es la computación cuántica, es una tecnología que realmente es una tecnología de un horizonte de 5 a 10 años. No es una tecnología madura para el día de hoy. La inteligencia artificial es una tecnología real, es algo que está sucediendo y que tenemos que participar hoy. En el caso de la computación cuántica, yo sugiero que nos enfoquemos en la investigación y cómo podemos generar beneficios en el tema de materiales. Somos un país minero, sería excelente que en vez de exportar material, en vez de exportar mineral, exportemos materiales de mayor valor agregado. Y en el tema de salud, donde también deberíamos de jugar un rol. Todos hemos reconocido que lo más importante es el talento y el talento solo funciona si las personas están sanas. Entonces la computación cuántica deberíamos incentivarla a nivel de investigación, pero sabiendo que esto es algo que no va a tener una aplicación tal vez real y con beneficios tangibles, no en un horizonte de 5 a 10 años. Gracias. Muchas gracias, César. Ahora Jaime Gutiérrez y luego Luis Romero, por favor. Gracias. Puntual, y siempre tratando de aterrizar las cosas. Necesitamos que ese plan se siente en el Consejo de Ministros, que tenga un sitio permanente en el Consejo de Ministros. Las políticas públicas y la presidencia del Congreso de la República tienen que estar ahí en un comité de inteligencia artificial. Tiene que formarse esto. O sea, no hay otra forma. No podemos sentar acá en cientos de foros y vamos a ir conversando de lo mismo. Necesitamos lograr eso. Te podemos ayudar. Algunas ideas. Necesitamos tener un plan como en Chile, en Diego Portales, ¿no? Un plan a más de 50 años que al margen de los cambios de gobierno se permanezca en el tiempo. En Ecuador, un CEPLAN parecido a este es todo un ministerio, es gigante, lo he visto. Necesitamos tener algo así como eso. Tenemos que, bueno, repito, tenemos que exponer a la Presidencia de la República este tema de la importancia de la inteligencia artificial para beneficio de la población, para que lo entienda y lo comprenda en qué le va a servir y en qué se va a beneficiar, y no que represente una amenaza. O sea, eso también es algo importante, el tema de difusión. Necesitamos un comité de inteligencia artificial que se cree en el Congreso de la República. Necesitamos generar modelos de superfinanciamiento. No se va a lograr con las cooperaciones internacionales. Yo tengo experiencia con 14 cooperaciones internacionales, es marginal. Necesitamos obras por impuestos. En el Perú se pierden 1.500 millones en obras por impuestos que no se ejecutan, de los 3.000 que existen en el Estado. Tenemos los especialistas en obras por impuestos, podemos ayudar. APPs, G2Gs, necesitamos fondos, fideicomisos. Les cuento una anécdota, MTC 2017, acá Carlos ha comentado de los data centers. No necesitamos hacerlos. Trajimos a Facebook, trajimos a Google, trajimos a Amazon a MTC 2017. Yo era director general de tecnología. Presidencia de la República no lo aprobó. Se fueron a Chile con Piñera, se fueron a Brasil con el presidente Bolsonaro. Se fueron. ¿Y por qué no vienen? Por dos motivos. No hay energía y no hay cable submarino de baja latencia. Google no va a venir acá, se fue a Chile y puso Firmina en Brasil. ¿Por qué? Porque construyeron y metieron 6.000 millones de cables de baja latencia. Hemos pedido a PCM varias veces un cableado submarino, no hay respuesta. Data center N+1, no tenemos que construirlos, hay que traerlos. Viene un data center y vienen todos. Y cuando vengan todos van a traer supercomputación, centros de datos hiperescalables. Yo solamente conseguí $90 millones en esa época, muy poco. Necesitamos 200.000 millones, por lo menos. Tenemos que ser más ambiciosos. Bueno, tenemos que atraer inversiones para desarrollar tecnología alimentaria, industrialización, robótica, mecatrónica, modelos climáticos. Estamos en un país de emergencias y desastres. CENAMI, ellos me corregirán, tienen solamente 7.000 sensores a nivel nacional, necesitan mínimo 50.000
y modelos de desarrollo climático, de alerta a la población. La gente se muere cuando hay un huaico. Necesitamos los casos de uso CENAMI, los casos de uso de IMARPE, el tema de analítica, los casos de uso para el Ministerio de Transportes, Sistema de Inteligencia de Transportes. 3.000 muertes al año existen porque no hay inteligencia artificial o no hay sensores en las pistas. Exacto, eso hay. Necesitamos comprar o atraer a nuestros profesionales que saben lanzar satélites de comunicaciones. Tenemos que lograr que el Perú sea en Piura la lanzadera espacial de satélites junto con Chancay. 1 kilo de satélite cuesta $4.000 exportarlo, lanzarlo al espacio. Imagínate lo que podría generar en Piura y en todo el ecosistema norte. Y no tenemos que comprarlo. Tenemos que traer los americanos, nada más. Muchísimas gracias. Una política fuerte de biotecnología. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Jaime. Adelante, Luis Romero y luego César Vilches. Gracias. Estrategias y políticas a largo plazo. Una de las primeras que se pueden distinguir es que necesitamos evidentemente más inversión en investigación y desarrollo. Y si nos comparamos con nuestros vecinos de la región, vemos que estamos seguramente en el último lugar, ¿no? Y es una muestra del, de repente, poco interés todavía que damos a este tema, que es vital, ¿no?, para el desarrollo. Otro tema importante es la parte educativa, ¿no? Ya vemos los indicadores, ¿no? Vemos los resultados de la educación escolar que tenemos, y a veces lo natural que uno piense es que en el Ministerio de Educación deben estar las personas más capaces que puedan asegurar y desarrollar políticas educativas que permitan, ¿no?, de que nuestra juventud cada vez tenga mejores y mayores herramientas. Y no ocurre eso, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que mirar con cuidado, ¿no? Ya no solamente los grandes países, sino los alumnos de la región, ¿no?, vecinos nuestros, ¿no? Ya, por ejemplo, incluyen el bachillerato, mediante el cual los estudiantes ya terminan con conceptos de cálculo, que a veces en la universidad, digamos, se emplea tiempo, ¿no?, en instruir en estos temas, que podría pues evitarse si es que el estudiante ya viene ya con esa base, ¿no? Y de esa manera poder reforzar mucho más las bases matemáticas, físicas y de ciencias que necesita. No pretendamos inventar la pólvora cuando ya esto se conoce, ¿no? Y evidentemente las relaciones internacionales son importantes, ¿no? La cooperación internacional. Eso va a permitir pues acortar tiempos, acelerar cambios, ¿no? Y de esa forma podemos ir más rápidamente hacia los objetivos que estamos trazando. Y finalmente, la gobernanza nacional, ¿no? La actuación del Estado evidentemente es de vital importancia. Creo que muchos de los expositores de ahora han anotado eso, ¿no?, que el Estado realmente no está cumpliendo con su tarea, ni su labor, ni su visión, ni misión, ¿no? Ya que debe servir para legislar, promover leyes, ¿no?, establecer políticas, vigilar, supervisar, controlar, garantizar y asegurar las condiciones para que todos en el país podamos vivir pues en tranquilidad, en progreso, y de esa manera pues competir con por lo menos nuestros vecinos. Entonces la conclusión de esto ¿cuál es, no? De que el Estado debe ser equivalente a la participación de los mejores cuadros, tanto técnicos como políticos, que puedan pues avisorar un cambio sustantivo en el país. Lamentablemente estamos careciendo de eso por ahora, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, César, por favor. Bien. Se pregunta qué estrategias y políticas a largo plazo proponen para asegurar que Perú pueda aprovechar al máximo todas estas tecnologías, ¿no? Antecedentes: desde el Estado, Presidencia del Consejo de Ministros, con instituciones públicas, diría de todos los poderes, y la sociedad civil. Desde el año 2005, la primera agenda digital, se promovió fuertemente el tema de la conectividad y el tema de capacidades digitales y uso de las tecnologías emergentes de esos años. Nuevamente, el año 2011,
algo que se vino trabajando desde mediados de 2009, la segunda agenda digital, o Agenda Digital 2.0, el libro azul. Si lo leen, van a ver ahí palabras como inteligencia artificial, supercomputadoras o computadoras de alto rendimiento. A lo que voy es que el Estado en estos temas, en los últimos 12, 14 años, ha venido, creo, cumpliendo aceptablemente, claro. Aún hay muchísimo por hacer en temas de planificación, políticas y estrategias. Ahora, último, también otro tema importante, tenemos el Acuerdo Nacional y la Política 35 que habla sobre sociedad del conocimiento. Está desde hace años, sector público-privado. Luego tenemos el Decreto Supremo 103-2023 que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional a 2050, liderado acá por CEPLAN, donde van a encontrar nuevamente inteligencia artificial, ¿no? Computadora, supercomputadora, computación cuántica. Es una hoja de ruta que debemos seguir como país, un documento de planificación debidamente consensuado, sector público, sector privado, y con un enfoque también en regiones. No hay que olvidar que también la ciencia y tecnología y el aprovechamiento de estas tecnologías emergentes debe llegar hoy en día prioritariamente a las regiones, ¿no? Hay mucho desarrollo de gobierno digital, de transformación digital. El desarrollo tal vez incipiente que estamos teniendo en inteligencia artificial, en el uso de supercomputadoras, la investigación en computación cuántica, porque no hay todavía en forma comercial estos equipos, se están desarrollando geográficamente en Lima metropolitana. Entonces, no estamos yendo tangiblemente en forma operativa a desarrollar proyectos en regiones. Nosotros el día miércoles y jueves hemos estado justamente para dar nuevamente, post pandemia, los primeros pasos. Hemos estado con un equipo de expertos de Corea del Sur, la presidencia del Consejo de Ministros, dando no una conferencia, más que una conferencia, un taller de inteligencia artificial, con 4 expertos coreanos que están trabajando con nosotros. Dirigido a todos los funcionarios y servidores públicos y principalmente hemos invitado a las universidades de la región Cusco para dar este primer paso y luego esta buena práctica llevarlo a otras regiones. Y también donde el sector privado está invitado también para que nos acompañe. Tenemos el decreto legislativo 14.2, la ley de gobierno digital, tenemos el decreto de urgencia 006-2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Y con el Sistema Nacional de Transformación Digital se aprobó el año pasado la Política Nacional de Transformación Digital, con objetivos como la conectividad digital. Ahí estamos trabajando fuertemente con el MTC, con Pronatel, en seguir masificando las redes de fibra óptica, pero ahí también muy importante el tema del sector privado, su participación, sobre todo las empresas de telecomunicaciones, en economía digital para aprovechar la inteligencia artificial, principalmente hoy en día, trabajando con el Ministerio de la Producción, con Mincetur, todo lo que es exportación de nuestros productos, principalmente a regiones, el tema de marketing digital, donde la inteligencia artificial, estamos convencidos, como ha sucedido en otros países, ayuda a reducir la brecha de productividad y competitividad, ¿no? El tema de talento digital también está en esta política nacional, confianza digital e innovación digital. Conclusión. Creo que estrategias y políticas ya lo tenemos, planes también. ¿Qué nos falta hacer? Desarrollar proyectos. Y entre otras cosas que sumen este tipo de tecnologías emergentes. Y ahí nos chocamos, disculpen esto a título personal, cuando nos reunimos con instituciones públicas, incluyendo algunas empresas, para desarrollar proyectos tangibles y aterrizar la aplicación de estas tecnologías emergentes, nos encontramos pues que hay un déficit de conocimiento, de capacidades, más allá del PPT, ¿no? Y finalmente, para terminar, tengo un equipo que desde la oficina está siguiendo esta conferencia, y por ahí, fíjense que tenemos más de 10 IPIs, instituciones públicas de investigación, 13 instituciones públicas de investigación, algunas están acá, CENAMI, ¿no? INIA. Tenemos 13 instituciones, el Estado tiene actualmente 13 institutos públicos de investigación. Muchas de ellas están desarrollando proyectos y actividades que están utilizando inteligencia artificial, supercomputadoras. Y algunas universidades públicas, y acá hago hincapié a la Universidad San Luis Gonzaga Adica, que tiene su supercomputadora,
estamos tratando de apoyar en que nuevamente eso se reactive. Y por ahí algún usuario, algún participante que lo está siguiendo por YouTube, decía, ¿y cuáles son las características técnicas que tiene la supercomputadora que ha inaugurado Cenami el año pasado, aprovechando el espacio? Para los técnicos netamente que nos siguen, ¿no? La supercomputadora de Cenami se llama Nuna, cuenta con 6.336 núcleos de procesamiento de CPU, 6 tarjetas GPU de 4.800 terabytes de almacenamiento, ¿no? Y estos atributos le han permitido incrementar en 20 veces la velocidad de procesamiento de datos y 75 veces la capacidad de almacenamiento de información. La inteligencia artificial hoy en día estamos tratando nosotros de sacarle el máximo provecho desde el Estado y creo que es una buenísima oportunidad. Estamos transfiriendo conocimiento también al sector privado, principalmente a las micro y pequeñas empresas. ¿Y saben qué es lo bueno de la inteligencia artificial a comparación de la supercomputadora y la computación cuántica, donde sí se necesita buena inversión? Es que la inteligencia artificial, más del 95% del desarrollo de los programas están basados en software libre, en Python, en lenguaje R, y es Java, JavaScript, así que es una buenísima oportunidad para nuestros jóvenes, ¿no? Aprovechar este tipo de herramientas digitales relacionadas con inteligencia artificial y que se vienen desarrollando desde las universidades públicas, y acá hago mención a la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, que también está presente acá en ICTEL, que ha creado su facultad de inteligencia artificial, transformación digital, ciberseguridad. Entonces el Estado en este tema está liderando. ¿Qué nos falta? Sumar más al sector privado. ¿Y qué nos falta más? Trabajar más en regiones. Gracias. Muchas gracias, César. Vamos a ir finalizando con Ivonne Montes y Rodolfo Cárdenas. Sí, adelante, por favor. El micro, por favor. Gracias. Bueno, para la segunda pregunta, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que han comentado, pero yo pienso que las estrategias y políticas actualmente están incompletas. Incompletas, ¿por qué? Porque tenemos una educación universitaria que no hace la tarea de la investigación per se. Les voy a contar el caso del Instituto Geofísico del Perú, el 2014, bueno, antes del 2010, 2012 ya se venía trabajando con supercomputadores para el modelamiento del clima, ¿no? De hecho fuimos los primeros en implementar, se colaboró a nivel regional con Brasil, que implementó esto de la supercomputación, donde Cenami, Marpe, varias instituciones públicas trabajaron. Cuando vinimos al Perú, o sea, cuando yo regresé en el 2014 al Perú, necesitábamos cálculo computacional y el CONCITEC abrió un fondo importante. Ahí nosotros implementamos el clúster. Pero cuando hicimos el llamado concurso para los tesistas, resulta que nadie conocía que era un clúster. Entonces, ¿qué hicimos? Clases. Nosotros dijimos que íbamos a ver cursos para enseñarles a utilizar. O sea, en la vida universitaria nadie, estamos hablando públicas y privadas, conocía. Entonces nos tocó la tarea. Cuando fuimos a mapear nos dimos cuenta que las universidades nos dejaban la tarea a los institutos públicos de investigación para formar a sus estudiantes. Entonces, el primer problema que tenemos para la aplicación de sus estrategias y políticas es que las universidades no tienen centros de investigación real, porque tienen centros como nombre, pero no hay investigadores con grado doctoral o magíster, porque eso te da la especialización, el saber investigar. Y cuando vamos a ver por qué no hay estos estudiantes, por qué, o sea, si hay masa crítica, si hay estudiantes que necesitan tesis, y no hay guías. ¿Por qué no hay guías? Ah, porque no hay plata. Pero tienes infraestructura. Te han dado para que compres una máquina gigante a China, que la han traído, diferentes casos universitarios, pero por ahí deben estar imaginándose algunos. Ah, es que no tenemos fondos para pagarle a estas personas. Entonces, pues, pero está la plata del canon. No, nosotros compramos con plata del canon. Pero ¿cómo plata del canon no les dio para pagar el recurso, para pagar al que administraba y al que está como investigador? No, no se puede. Entonces ahí tenemos un problema. Necesitamos repotenciar los centros de investigación universitaria porque, como le dije, en la universidad necesitamos generar pensamiento crítico. Y ahí se forma y se hace, y se experimenta y todo lo demás. Las IPIs deberíamos estar enfocadas a hacer ciencia para el apoyo de la toma de decisiones, pero ahora no se puede, tenemos que abarcar todo. Entonces, eso. Lo segundo importante, porque creo que el tiempo se me va a acabar, es formar un comité técnico-científico real para el apoyo de decisiones que esté independiente en realidad a todo y que agrupe todos. Porque, y ojo, que este comité no puede ser de nombre, sino gente que sí sepa hacer. Yo no puedo poner en un comité a alguien que sabe la generalidad. La realidad es que tiene que saber lo específico, o sea, cómo se forma, qué tiene, todo.
Y ese comité debería apoyar las tomas de decisiones, como lo hace Estados Unidos, como lo hacen las grandes mayorías. Ahora, estoy de acuerdo que a corto plazo uno tiene que traer la tecnología e implementarla, y sobre la marcha empezar a armar, pero a mediano y largo plazo nosotros debemos saber cómo se arma y se desarma esos equipos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando trabajamos en Alemania, en el galpón donde habían los instrumentos, los investigadores estaban desarmando. Tú veías el CTD, que es un equipo sonográfico, desarmado pieza por pieza. Llegabas media hora después y estaba de nuevo armado. Cuando vinimos al Perú, no, el CTD no se puede tocar porque está en garantía. Entonces, no me sirve porque el que quiere practicar, el estudiante no puede armarlo y desarmarlo porque es un bien que está bajo normativas, ¿no? Quizás la empresa privada es más liviana, pero igual está el temor. Entonces, con el comité científico se resuelve. Bueno, hay varias cosas a corto y mediano plazo, pero se me acabó el tiempo, así que eso sería por ahora. Muchísimas gracias. Para finalizar, Rodolfo Cárdenas. Una de las estrategias que creo que el PCM, de acuerdo a sus facultades, podría ir implementando es, sin duda, el diagnóstico de las necesidades que se puede aplicar la IA, especialmente la IA, ¿no? Acompañado de su computación. Y acompañado de ese diagnóstico, el financiamiento de generación de datos, ¿no? Entonces, que pueda financiar eso y se publiquen esos datos, y posteriormente con esos datos publicados, el financiamiento para poder generar soluciones a partir de ellos, ¿no? Si bien es cierto, hay IPIs, hay centros de investigación, universidades, pero hay mucho talento que no están vinculados directamente a ellos, ¿no? Y las principales empresas o startups de Estados Unidos se fueron fuera de la universidad la mayoría, ¿no? Entonces, y esos talentos están ahí, ¿no? Y poder aprovechar esos talentos, que gracias a esta tecnología, en la formación de uso de inteligencia artificial especialmente está disponible en YouTube. Entonces, poder aplicar Deep Learning, Machine Learning, relacionado a eso, está disponible. Entonces, lo único que falta son los datos y la problemática cuál solucionarlo, ¿no? Abierto al público, que el público pueda participar directamente y relacionado al tema del sector público. Y la otra estrategia que creo que sería indispensable, seguir fortaleciendo las instituciones que tienen la infraestructura de HPC, ¿no? Con la posibilidad de poder abrirlas a la investigación y al público en general que quiera hacer investigaciones a favor de sus datos, ¿no? Tendríamos los datos, pero no habría dónde procesarlas, ¿no? Igual cuesta alquilar en Amazon, en Google, ¿no? Y tiene sus limitaciones. Y finalmente, las políticas en las cuales permitan aplicar todas estas soluciones en todos los sectores. Por ejemplo, en tema de salud, creo que la IA es especialmente pensado para salud. ¿Por qué digo eso? En tema de salud, el médico, ¿qué es lo que hace? Básicamente se basa en probabilidades para poder evaluar a un paciente en base a la entrada de los datos. La IA funciona igual. Tiene datos, evalúa las probabilidades y da una solución. Entonces, poder aplicar eso en salud y enfocado también en tema de cambio climático, yo creo que sería lo genial. Entonces, poder tener políticas que ya permitan implementar esto a corto plazo sería una de las cosas que podríamos afinar la interacción, el uso potencial de estas tecnologías en el Estado peruano. Gracias. Muchísimas gracias. Para cerrar vamos a ya justamente presentar las conclusiones del foro. Empezamos un poco con conceptos básicos para todo el público y para centrar la conversación, y luego hicimos algunas ideas las cuales han tenido el propósito de provocar la conversación, ¿no? En el cual se cuestiona un poquito el rol de la IA, su impacto, etcétera, ¿no? Si pueden ayudarme con la proyección, por favor. A ver si ya está acá. Bueno, y para continuar, en realidad estamos desde ese plan, por supuesto, y como se ha contado incluso en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, convencidos del rol de la IA y su aplicación. Desde el principio vimos el vídeo con la aplicación ya concreta. Y acá también, ¿me pueden ayudar a pasarlo? La siguiente, por favor. Se ve ese resultado, ¿no? La siguiente lámina, Erika, por favor. En el cual ya, con el apoyo de la IA, justamente salen las conclusiones automáticas de esta conversación. ¿Me pueden ayudar, por favor, con la lámina? La siguiente, sí, un ratito. Entonces vamos a verlas, pero básicamente decirles, ¿no? Ya este resultado va a servir para poder tener las conclusiones. Bueno, lo voy a ir leyendo un poquito por acá antes de que se presente, porque ya lo tengo acá. Bueno, en principio, la estandarización de datos, procesos y gobernanza para las instituciones públicas. Es necesario un talento especializado y la formación de tecnologías avanzadas con IA y supercomputación, la infraestructura tecnológica en regiones y centros urbanos, y también la necesidad de políticas públicas y regulaciones claras para estas tecnologías emergentes, ¿no? Esto fue resultado de la ronda 1, la colaboración entre sectores públicos y privados y académicos para la innovación tecnológica, la sensibilización y la difusión de estas tecnologías
para las empresas y ciudadanos, y la supercomputación y su impacto en la productividad empresarial y la competitividad. Ahí justamente está, ¿no? Entonces, esto de aquí es el resultado del procesamiento en línea y en directo de lo que es la aplicación de la IA al resumen, la síntesis de esta conversación, ¿no? Y en la ronda 2, que acaba de finalizar, pues se habla del desarrollo de una hoja de ruta nacional, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la capacitación y el desarrollo del talento, el fomento de los clústeres de innovación y tecnología, políticas de inclusión y equidad, la colaboración internacional, la atracción de inversiones extranjeras, entre otros. El detalle también, ya la transcripción justamente la tenemos, así que vamos a ir ya tomando de eso más detalles, las conclusiones, las cuales vamos a colgar en nuestra página web, para continuar, digamos, sobre esta retroalimentación a los tomadores de decisiones puedan sobre esto poder apuntalar estrategias. Y para cerrar, le voy a dar el paso al presidente Peirano para sus palabras finales. Muchas gracias. Sinceramente, por el tiempo y la participación de cada uno de ustedes, iniciamos la sesión con más de 4.850 personas conectadas, y eso se debe justamente al interés que concita la participación de cada uno de ustedes. Pero hay un tema que siempre es recurrente, el cambio del ser humano, ¿no? Nosotros sabemos que durante la pandemia sí mucho se utilizó el tema de fintech y un acceso a la economía digital. De otra manera, el Perú, si no, tendrían que utilizar formatos tradicionales que cada uno entiende y cada uno excluye e incluye a la gente, pero la fintech es una oportunidad justamente de inclusión económica financiera para ese Perú rural, para esos, cuando uno compra hasta un helado, ¿no es cierto?, ahora ya puede ser incluido a través de las finanzas. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente todo lleva al tema del dinero, pero el Perú, recuerden, es el país más megadiverso del planeta, considerando la biomasa que estábamos hablando y las reservas ictiológicas que tiene por ejemplo, IMARPE, que puede mapearlas muy bien. O sea, el problema de Perú no es recursos naturales. ¿El problema de Perú es macroeconomía? No, somos los menos endeudados en toda la región latinoamericana y los que tenemos mayor reservas internacionales respecto a nuestro PIB. O sea que de aquí endeudarnos, pero bien endeudados y en buenos proyectos que tengan retorno al 2050, somos los más holgados de Latinoamérica. Pero ahí no termina el tema. El Plan 2050 es una herencia de 7 años de desarrollo de ese plan. Yo tengo 2 años y medio, pero en cualquier momento podemos salir. Pero el plan es el primer plan que piensa a largo plazo. ¿Cuándo hemos pensado a largo plazo? Segundo, Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está en modo coyuntura todo el día. Pero el Estado necesita pensar en largo plazo, en Estado, para que las políticas se amalgamen durante los periodos gubernativos de 5 años, porque esperemos que sean siempre de 5 años. Y en ese sentido, la construcción de la política de Estado sea a través de 2 gobiernos. Pero, ¿qué está pasando con el actual gobierno y la presidenta? Hay un gabinete técnico que justamente la asiste y que está tomando bastante interés en las propuestas de corto, mediano y largo plazo de ese plan, a través de los velocímetros. Esos velocímetros de metafísica y financiera es gastar, pero gastar bien. No solamente se trata de gastar, si has hecho las actividades operativas de capacitación y todo lo que nos hemos tocado en este tema. Eso ya está en los 19 ministerios y en los 26 gobiernos regionales. Y la idea es que en 8 meses lleguen a las provincias y en 1 año a todos los distritos del Perú. Y todos vamos a hablar el mismo idioma, que es cierre de brechas. Cuando esté esa arquitectura, vamos a poder colocar insumos nuevos como puede ser ciencia y tecnología y transformación digital, que si bien ha sido aprobada el año pasado, y ciencia y tecnología se viene, después de que se instrumentaliza, no con una norma, por favor, esa es otra vez la ilustración, es a través de un programa presupuestal que asigna vida a la implementación de esa norma o de esa política nacional. Entonces, pensemos en ese sentido. Ahora, ¿qué hace ese plan? ¿Ese plan cuánto tiene? 17 millones de soles para planificar 240.000 millones de soles, 0.08. ¿Cuánto tiene, no voy a decir SECDIP, con CITEC? 5 veces más, 3 veces más, 2 veces más. ¿Eso es un aliciente? No. ¿Pero qué podemos hacer? Convocarlos a ustedes. Pero lo más importante, miren lo que les voy a decir, ¿eh? El Perú tiene un potencial forestal. ¿De dónde sale el presupuesto general de la República? Si sale Tía María 2, va a haber plata para todo lo que hemos dicho. Algo más, un 3%, 4% de los programas que ya estamos recibiendo de Senami, INIE y todo lo demás. Si no sale eso, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De endeudamiento? Y si hay endeudamiento, se rompe el déficit fiscal y pasamos a 3.8, como ha pasado en países del sur, del cono sur y del Caribe, vamos a decirlo Venezuela, donde hay bastante emisión de dinero y endeudamiento futuro para las próximas generaciones. ¿Eso queremos? No queremos eso. ¿Qué está haciendo ese plan?
El potencial del Perú, si bien hoy por hoy el 34% del PBI es minero y prácticamente la renta se recapitaliza sobre el tema del cobre, que es el 99% de nuestros polimetálicos, el Perú está planteando el debate de lo forestal, porque el Perú debería ser forestal. Solamente con los 10 millones de hectáreas deforestadas que tenemos en la Amazonía, si reforestásemos solamente 3 a 4, en 20 años podríamos cuadriplicar el PBI. ¿Y con eso qué significa? Se acaba el cobre, entra el grafeno, que lo va a reemplazar en 20 o 30 años, y se va el 33% de nuestro PBI. Entonces, si pudiéramos tener forestación en la sierra, en la selva, nosotros de ahí sacamos el cuero para las correas de ciencia y tecnología. Es decir, en conclusión, el segundo piso desarrollista. Construir un ministerio de ese plan. Imagínense si hay rotación en los ministerios, ¿qué pasaría con un sistema de planeamiento ministerial? Yo creo que está bien la idea, pero la idea, también conozco el tema de reforma del Estado, debería ser como una superintendencia, como un órgano constitucionalmente autónomo, porque el planeamiento es de Estado, no de gobierno. Entonces tendría que salir fuera de la aleatoriedad del cambio que hay en los ministerios. Ese es un tema. ¿El Perú cuántos productos tiene? Tiene 1022 productos, que son los que tienen competitividad de exportación global. Nosotros tenemos que alentar la exportación de servicios, tenemos que alentar la capacidad que tenemos. Entonces, en ese sentido, los 1022 productos tienen que tener innovación para la competitividad y que sigan prosiguiendo con el desarrollo de nuestra economía, de donde sale nuestro fisco y sale la programación y la desafectación, más que regulación, desregulación para que la actividad privada tenga la libertad de crecimiento y desarrollo. Y solamente para concluir, nosotros tenemos una gran cantidad de recursos naturales, tenemos una gran macroeconomía. Creo que lo que siempre digo, y finalmente siempre cierro las alocuciones, es falta un nosotros. Porque esa rotación constante es construir otra vez el primer piso que destruye el próximo gobierno, que destruye la próxima autoridad. No es así. La ciencia y la tecnología y las ciencias computacionales permiten justamente colocar objetividad frente a esa alta discrecionalidad. 47 idiomas. ¿Cuál creen que es el ecosistema más difícil de coordinar en Latinoamérica? El Perú, pues. Súmale esa megadiversidad geográficamente accidentada. Dicen que si estiras la cordillera del Perú es el tamaño de Brasil. Bueno, es una gran bendición tener tantos minerales ahí, ¿no es cierto? Hay que comenzar a trabajar en ese sentido. Entonces, ese nosotros es el que hoy día hemos tratado de plasmar aquí en esta presentación. Les agradecemos su tiempo y, como siempre, para finalizar, ¡viva el Perú! Muchísimas gracias a los expertos que se han dado el tiempo de estar en esta reunión. Gracias al público. Vamos a inclusive procesar sus comentarios y aportes también con el uso de la IA para generar resúmenes también de esta participación ciudadana a través de los comentarios. Y para más aportes, ahí está la dirección de correo electrónico para que nos puedan hacer llegar en detalle sus contribuciones. Muchas gracias y cerramos. Muy bien, gracias.